Entonces, como ya habíamos dicho, prácticamente no hay calores aquí, se simplifican, no hay trabajo de entrada, puesto que es una expansión se simplifica, me queda que mi delta de U minúscula, y cuando es minúscula sus unidades son kilojoules sobre kilogramo, por favor tenganlo en cuenta, va a ser igual a menos mi trabajo de salida, ¿no? Con lo cual me saldría esto. Aquí, esperando los valores numéricos, ¿no? Vamos a ver más cositas. Esto es para el ciclo ya, ¿no? Entonces, para el ciclo, el trabajo del ciclo sería el trabajo de salida menos el trabajo de entrada, esto. O dicho de otra manera, sería el calor de entrada menos el calor de salida, ¿de acuerdo? Mi calor de salida lo puedo trabajar así. Tengan en cuenta que las unidades de ambos va a ser kilojoule sobre kilogramo. Digamos, esto es trabajando con energía interna como tal, que en algún problema te los podría dar ya directamente, o si no, se trabajan en tablas. Pero como les digo, en física no trabajamos mucho con tablas. O de otra manera se podría calcular con el calor específico volumen constante. Bueno, aquí lo mismo les había dicho, pero un poquito más grande. Esto es cuando lo dictaba en clase, ¿no? A veces, como los salones son... como los salones son grandes, hay que tener un poquito de cuidado en que todos vieran, ¿no? Pero, bueno. ¿Qué más? Entonces, el rendimiento, ¿sí? El rendimiento se calcula de esta forma, ¿sí? Lo pueden ver directamente, ¿no? Que existen, digamos, entre los procesos isentrópicos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los procesos isentrópicos? Va a ser el proceso 3-4 y va a ser el proceso 1-2. Entonces esto no lo demuestro, pero digamos, estas expresiones se pueden calcular para los procesos isentrópicos, ¿no? Entonces, como les decía en su formulario, lo pueden ir escribiendo, ¿no? No doy más tiempo así como para decir copiar o algo así, porque directamente ustedes en su pantalla pueden poner pausa y listo, ¿no? Eh, entonces, si tú trabajas estas relaciones, con estas relaciones ya llegas a obtener una versión, creo que ya mejor elimino esta. Podemos tener una fórmula final para el rendimiento del otro, ¿no? ¿Sí? Donde R es la relación de compresión y K es la relación de calores específicos, ¿no? Algunos le escriben como gamma. Ya depende de tu libro guía o como lo hayas estudiado, ¿no? Yo, por ejemplo, hace muchas veces lo trabajo como K, ¿no? Mi ingeniero Rodolfo a veces mucho lo trabaja como gamma, ¿no? Entonces es cuestión ya, ¿qué les digo? De costumbre también, ¿no? Y no está mal, la verdad, porque al final cuando ustedes estudian van a ver distintos libros y cada autor va a tener una nomenclatura no exactamente la misma, ¿no? Entonces es bueno a veces no trabajar siempre con la misma nomenclatura porque te puedes dar a la idea que todo el mundo va a usar la misma nomenclatura que tú y verdaderamente no es así. Eh, es un poquito el resumen de las fórmulas, ¿no? Aquí hay unos comentarios, ¿no? Si se dan cuenta los rendimientos son bajos, la verdad, o sea, no es que sean rendimientos tan altos, ¿no? O sea, para un otro están entre 25 y 30%, ¿no? Eh, Estas son, digamos, otras relaciones que hay, ¿no? Cuando trabajas con la presión ya relativa y el volumen relativo, ¿no? Pero esto, más que todo, es cuando ya se te empieza a trabajar con tablas, ¿no?
Entonces ahí ya se te hace necesario estos cálculos, ¿no? Eh, igual lo muestro y capaz si tenemos algún problemita lo puedo mostrar, ¿no? Como para que ustedes tengan, digamos, la información completa, ¿no? Por eso que en las tablas, miren, sale miren aquí, ¿no? Ve la presión relativa, uy, perdón, la presión relativa y el volumen relativo, ¿no? Entonces capaz luego hacemos un problemita de esto. Entalpía sale de esto de acá, de la suma de la energía interna más PV, ¿no? Entonces es otra propiedad, ¿no? En el análisis de ciertos tipos de procesos, particularmente en la generación de potencia de refrigeración, a menudo se encuentra la combinación de las propiedades U más PV. Para simplificar y por conveniencia, esta combinación se define con la propiedad entalpía, la cual se representa con el símbolo H, ¿no? Entonces ya hemos visto máquinas encendido por chispa, que viene a ser el Loto. El diésel es de encendido por compresión. Entonces en un motor, ¿cómo te das cuenta si estás trabajando con un Otto o con un diésel? Un Otto va a tener ese spark y el spark plug. O sea, spark es la chispa y spark plug es la bujía, ¿no? Que muchos de ustedes han escuchado, ¿no? En un encendido por compresión, los diésel, los petroleros, que a veces escuchan, ellos no tienen la bujía, sino tienen un inyector de combustible, ¿no? Y sus gráficas, digamos, son parecidas. Bueno, aquí están los ciclos, ¿no? Las carreras, los tiempos, ¿no? Como quieras llamar. Y aquí tenemos su gráfica, ¿no? Parecidas hasta cierto punto en algunas cositas con el Otto, ¿no? Este 4.1 es parecido, este 2.3 es parecido, el 3.4 es parecido, pero la adición de calor ya no es a volumen constante, sino a presión constante. Y sus gráficas son las que están aquí. Si los quisiera describir, de 1 a 2 es una compresión isentrópica, de 2 a 3 es una adición de calor a presión constante, de 3 a 4 es una expansión isentrópica y de 4 a 1 es un rechazo de calor. ¿De acuerdo? De manera similar, ¿no? Se tienen estas relaciones, por ejemplo, el calor de entrada se puede calcular de esta manera, ¿no? Ya cuando hablas de entalpías, o sea, miren, se ha puesto aquí, retrocedo si quieren un ratito, y esto es importante, ¿no? Cuando hablamos de energía interna, se utiliza esta fórmula, ¿no? CB, si se dan cuenta, ¿no? Pero en cambio, cuando trabajamos nosotros ya con entalpías, vamos a trabajar con CP, ¿no? O sea, si quisiéramos escribir, esta es minúscula, ¿no? Porque es kilojoule sobre kilogramo, sobre que les decía, ¿no? Si fuera mayúscula, es el kilojoule, la fórmula sería MCB, de manera general, delta de T, ¿no? Y su fórmula sería kilojoule. ¿Sí? Por eso que cuando venimos acá, aquí, bueno, estamos aquí, pero aquí se ve un poquito más grande. Si se dan cuenta, ya las entalpías están relacionadas con un CP. O sea, energía interna está relacionada a un CB y entalpía está relacionada a un CP. ¿Ya? De la misma manera se puede calcular el rendimiento del diésel, pero aquí aparece un nuevo parámetro que sí vale la pena hacerlo un poquito más grande. Entonces, bueno, la demostración, ¿no? Que lo dejo para ustedes, que es la relación de corte de admisión. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú ya trabajas un motor diésel vas a tener 3 volúmenes distintos. ¿De acuerdo? Entonces, como vas a tener 3 volúmenes distintos, tienes que trabajar con la relación de compresión, pero para relacionar el volumen 3 con el volumen 2 se utiliza la relación de corte de admisión. Entonces aquí tenemos el rendimiento del diésel que está en función de la relación de compresión y de la relación de corte de admisión. ¿Sí? Aquí están todos los parámetros también para cuando estén estudiando, ¿no? Entonces, como les decía, también se pueden usar tablas y se pueden usar fórmulas. Nosotros generalmente en el curso de Física 2 estaremos más enfocados por esta zona, ¿no? Ya en un curso de energía estaríamos más por esta zona de acá.
Y bueno, aquí tenemos, y los diésel tienen mejor eficiencia, ¿sí? Ya va de 35 a 40%. Tiene unas relaciones adicionales, ¿no? Esto ya es potencia, ¿no? Son kilowatts. Entonces, algunas veces te piden calcular la potencia. Para calcular la potencia, tú lo que necesitas es el trabajo neto que tú obtienes y las revoluciones por minuto. Generalmente te dan las revoluciones por minuto. Entonces, tú lo que tienes que hacer es cambiarlas a RPS, ¿no? A revoluciones por segundo. ¿Ya? Entonces, si es un motor de 4 tiempos, lo divides entre 2. ¿Por qué lo divides entre 2? Porque como les decía en el video anterior, un motor de 4 tiempos necesita para una carrera de potencia 2 revoluciones. En cambio, un motor de 2 tiempos para una carrera de potencia necesita solamente una revolución. Es por eso que ustedes se dan cuenta, aquí se divide entre 2 y aquí se divide entre 1. Hay algunos procesos que se les denomina politrópicos. Y cuando tienes un proceso que se denomina politrópico, es como si te dijeran un gas ideal, ¿no? Tú ya sabes que un gas ideal se rige bajo esta ley, ¿no? PV es igual a MRT. En cambio, cuando tú tienes un proceso politrópico, ya no te vas a regir por esa ley, te vas a regir por esta, ¿no? PV a la N es igual a una constante. O TV a la N-1 es igual a una constante de lo que llegas a esta relación para su trabajo, ¿no? Aquí está, ¿qué estará pasando? Está superponiendo, ¿no? Vamos a arriesgarlo. Está superponiendo, ¿no? Eh, Aquí, bueno, esto lo dejo a ustedes, ¿no? Para que ustedes lo puedan leer, ¿no? A veces algunas de estas cositas no las digo, ¿no? Porque en clase como no da mucho el tiempo, ¿no? Ya con ustedes se tiene un poquito más de posibilidades, ¿no? Entonces también está el motor Stirling, ¿de acuerdo? Cuyo comportamiento es el que se muestra aquí. Ya hablamos de procesos de regeneración, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a decir unas cositas adicionales. Tenemos el ciclo Ericsson también, ¿sí? Estamos su gráfica, ¿no? Generalmente me detallo un poco más en el Otto y el Diesel porque ya si comprendes eso ya es un poquito más entendible el resto, ¿no? Ya con las gráficas PV ya puedes empezar a hacer el análisis, ¿no? Entonces aquí esto es importante, ¿no? Dice que si ustedes ven, en ambos procesos tenías este calor de regeneración, ¿no? Entonces, básicamente estos calores de regeneración implican esto, ¿no? Ambos ciclos utilizan regeneración, un proceso en el que se transfiere calor hacia un dispositivo de almacenamiento de energía térmica llamado regenerador durante una parte del ciclo y se transfiere de nuevo el fluido de trabajo durante otra, ¿no? O sea, es lo que estás viendo prácticamente aquí. En una parte entra y en otra parte sale, ¿no? O sea, eso es un regenerador, ¿no? Y aquí creo que era un GIF. Pues ese sería el comportamiento, ¿no? Sí. Entonces ahí y ese sería el generador, ¿no? Aquí tenemos el ciclo Stirling ya con un poquito más de detalle, ¿no? Están indicando la regeneración, ¿no? Con sus diagramas. El Ericsson de mi misma manera, ¿no? Aquí ya tenemos un esquema, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Dice los ciclos Stirling y Ericsson son totalmente reversibles como el de Carnot. Por lo tanto, de acuerdo al principio de Carnot, los 3 ciclos tendrían la misma eficiencia cuando operan entre los mismos límites de temperatura. Tengan en cuenta que estamos hablando siempre de ciclos ideales, ¿no? Entonces, para los ciclos de Carnot, de Stirling y el Ericsson, podríamos trabajar con esta relación, ¿no? Déjenme utilizar con esta relación.
el ciclo Brayton, que es la turbina de gas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un Brayton abierto, un Brayton cerrado, ¿no? Las gráficas del Brayton, ¿sí? No quiero hacer un video tan grande, ¿no?, del tema, ¿no? Por eso más me he detenido en el otro y el diésel. Pero aquí prácticamente ya se va captando la idea, ¿no? Ese constante es isentrópico, por si acaso alguien tiene duda, ¿no? Bueno, esto es claro. O sea, un día tenemos un fluido, si es un fluido estático, vas a trabajar con esta expresión, ¿no? Pero si ya tienes un fluido en movimiento, ¿de acuerdo? Ya tendrías que tener en cuenta el flujo de energía, ¿no? El PV, ¿sí? Entonces ya aquí ya no trabajas solamente con el luz, sino ya empiezas a ver lo que corresponde a entalpía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el Brayton, el calor de entrada, si te das cuenta, vamos a salir de aquí, si te das cuenta, ¿dónde está su gráfica? Ambos procesos son a presión constante, ¿no? Es como ambos procesos son a presión constante, ambos trabajan con el H, ¿no? Y para los procesos isentrópicos tenemos las relaciones del otro y del diésel, ¿no? Este es el rendimiento del Brayton y se de aquí la relación de presiones. ¿Sí? Tenemos el ciclo Rankine también, ¿no?, que se puede representar de esta forma, ¿sí? Entonces eso sería, digamos, un poco lo que corresponde a los ciclos con los que vamos a trabajar, ¿ya? Luego vemos problemas.